Mi invitado dice que muchos en la iglesia están viviendo bajo un cielo parcialmente cerrado. Él sabe cómo cancelaste para conseguir el Lifetime Achievement Award de Israel, porque tú eres un cristiano gentil. Me gustaría decir, Sid, es que comencé a enamorarme de Israel y enamorarme de las personas judías, enamorarme de las raíces judías en la Biblia. No porque sea judío, sino porque mi Salvador es judío. Y una de las grandes profecías entre los judíos es justo antes de la venida del Mesías. Tú lo sabes, los ojos de los gentiles serán abiertos y vamos a comenzar a entender algunas cosas que no entendíamos. Ha sido un camino emocionante. Y te reuniste con el primer ministro Netanyahu. Algunas veces, sí, claro. Cuéntame sobre una reunión. Bueno, una de las reuniones que tuvimos fue un par de meses antes de la pandemia y todos se tuvieron que aislar. Y yo estaba sentado frente al primer ministro, como estoy contigo, y dije, primer ministro, ¿qué tan importante es descubrir el camino del peregrinaje? Muchos en nuestra audiencia no saben qué es eso. El camino del peregrinaje es el camino del estanque de Siloé, desde donde subían al monte del templo durante el tiempo de las festividades, especialmente en la fiesta de los tabernáculos. Y ha sido, ¿sabes? Es lo emocionante sobre esas profecías. Muchos, los escépticos dijeron que esas profecías nunca llegarían a pasar, que no... Eran algo imposible. Es imposible. Tu Biblia es un cuento de hadas. O hay un Dios o es imposible. No hay punto medio. Exacto. Esas profecías se están realizando ahora. Y al primer ministro Netanyahu le pregunté qué tan importante era a sus ojos y sus ojos se llenaron de lágrimas. Y dijo, él dijo, mis ancestros judíos y cristianos anduvieron por ese camino. Y él dijo, este descubrimiento nos dice que un día pronto todos vamos a caminar por ese camino juntos para adorar al Mesías en el monte del templo. Y ahí es donde... No estamos lejos de eso, judíos y cristianos. Estamos ahí. Si tú piensas en las profecías de la Biblia y piensas en la palabra de Dios y como dijiste, muchos cristianos no entienden dónde estamos en la línea de tiempo de Dios. Solo estamos a unos años, si vemos correctamente el calendario del milenio Sabbat. Y es cuando el Mesías establecerá su dominio y su reino. Nadie sabe exactamente cuándo vendrá el Mesías. Pero si leen tu libro y ven esto, pues tú los llamas las profecías vivas. ¿Por qué las llamas las profecías vivas? Porque no son algo que pasó. No son algo que va a pasar. Son algo que son 7 profecías en cuanto a la iglesia, Israel, en cuanto a tu audiencia y la profecía de la Biblia. Sé que llegaremos a esto, pero hace un par de años algo pasó en nuestra familia donde necesitábamos un milagro. Y yo estaba orando y Dios dijo, ahora es el tiempo. En los últimos días Dios derramará de su espíritu. Esa palabra derramar en hebreo significa un torrente. No un rocío de sanidad, no un rocío de palabra de sabiduría, no un rocío de los dones del Espíritu. Y ¿sabes algo? Yo visualizo un pozo petrolero que acaba de ser destapado. Tú eres de Texas, sabes más que yo. Es exactamente lo que vi. Y de pronto, ¡boom!, esa tapa sale y nada lo parará. Y eso necesitamos lo sobrenatural para escoltar la venida del Mesías. Necesitamos la confirmación de la palabra de Dios, con señales y maravillas y milagros. Y cuando eso pasa, y de eso se trata esto es el Moedim, este es el...
tiempo señalado, Sid, para que Dios le confirme al mundo que la palabra de Dios es real. Jesús es el Mesías y Él va a confirmarlo con señales, maravillas y milagros. Ahora, tú has llegado muy lejos, por cierto, Larry, Sí. porque te entrevisté hace muchos años Sí. y conozco tu historia. Saben, lo están viendo y dirán, es un chico agradable. Él era un vendedor de drogas. Él era un adicto sin esperanza. Y por cierto, no pasaste por el programa de 12 Pasos con Jesús, pasaste por, Sí. como él dice, un programa de un solo paso. Sí, tenía un rancho en Colombia, Sudamérica. Contrabandeaba cocaína a los Estados Unidos. Me inyectaba 2 tipos de droga, cocaína y heroína. A veces 8 o 10 veces al día. Y descubrí que había 7 órdenes judiciales federales para mi arresto. Arrestaron a muchos de mis amigos a medianoche un día. Entramos a La Habana, en Missouri, y nos fuimos a Arizona. Me encanta contarles a las personas que huí de los largos brazos de la ley a los brazos fuertes del Señor. Y estaba sentado ahí, tenía el cabello hasta aquí, usaba pendientes antes de que estuvieran de moda. Estoy todo tatuado y estaba sentado. ¡Qué desastre! Era un desastre. Fue cuando mi madre le dijo a mi esposa Tiz el año pasado. Ella dijo, nunca creímos que veríamos a Larry vivo de nuevo. Estoy Porque hay un seguro. dicho en las calles, Sid, una vez drogadicto, siempre drogadicto. Pero hay un dicho en la palabra de Dios, si el Hijo los libera, serán libres de verdad. Debo contar esa historia resumida. Un chico llegó a mi porche, yo fumaba hierba, pensé que iba a comprarme drogas. Él caminó a mí y dijo, no podría irme hasta que te diga esto. Jesús es lo que estás buscando. Y 3 días previo a eso, él era un drogadicto. Y lo atraparon en las calles, lo llevaron atrás de una van, oraron, él recibió al Señor como su Salvador. Entonces él era recién salvado y ya era un 3 días. evangelista. 3 días. Y si no fuera por él, su nombre era Bill Trio, está con el Señor ahora. Si no fuera por Bill Trio, ese pequeño chico hispano, andaba caminando por la calle y yo estaba sentado ahí. Y ya sabes, con el cabello largo, él Tal vez caminó, le dieron él caminó por nervios la de calle, acercarse tomó a un ti. respiro. Se giró, cruzó, tomó un respiro. Se giró, pensé que se estaba animando para ir a comprarme drogas. Y él se acercó y dijo, nunca he hecho esto jamás, pero Jesús es lo que estás buscando. Y yo dije, ¿qué? Y no me dejaba en paz. Él siguió viniendo. Yo vivía con 2 chicas, ambas fueron salvadas. Se casaron con pastores. Y él seguía viniendo a tocar a la puerta y nos escondíamos detrás de las cortinas. Y él decía, sé que están ahí. En resumen, le dije, iré a la iglesia contigo. Pasarán una película, The Gospel Road, con Johnny Cash. Y le dije, iré a la iglesia contigo si me dejas en paz, no vuelvas aquí nunca más. Fui a la iglesia y vi la historia de Jesús y vi a Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Y sabía que había muerto por mí. Y cuando llegué al altar esa noche, y no recuerdo haber ido al altar, levanté la mano. Había unas 50 personas en la iglesia, y levanté la mano. Y él dijo, ¿por qué no pasas? Dije, jamás pasaría enfrente de esas personas. No recuerdo haberme parado de mi asiento. Hasta ahora, no sé cómo me paré de mi asiento y fui al altar, pero lo siguiente que supe, estaba en el altar. Y nadie fue a orar conmigo, porque no tenía zapatos y no tenía camisa, tenía un poncho grande y tenía pendientes colgando. Estaba tatuado, tenía marcas de agujas por todos mis brazos y esas personas de la iglesia estaban muertas de miedo. Ellos me miraron y esa se volvió mi iglesia, pero me miraron y pensaron, él nunca lo logrará. Bueno, aún no estoy en el cielo, pero ya estoy en camino, voy bien. Y no sabía qué orar, no sabía nada sobre el cristianismo, nada. Y solo dije, Dios, si eres real, sé real para mí.
Pero hay personas que están viendo ahora que tienen hijos o nietos y parece que ellos jamás llegarán a Dios. Y yo les digo, este es el tiempo en el que Dios hará ese milagro. Dios los preparará por el Espíritu Santo. Dios es un Dios de milagros sobrenaturales. A la mañana siguiente siempre me levantaba y hacía rollos de marihuana para fumarlos en el día y comencé a enrollar y dije, ¿sabes algo? Me siento genial. Ya no quiero hacer esto. No podías mejorar. No podría estar más arriba que esto. De hecho, dije, y sé que es difícil de entender para los religiosos, dije, no quiero fumar esto porque perdería lo que estoy sintiendo. Y ya nunca más tuve el deseo de usar drogas. Jesús me salvó y el poder del Espíritu Santo, y eso fue lo que me liberó. Escuchen, fue tan salvado, tan liberado de las drogas, que en su comunidad los jueces le dan a escoger ir a prisión o ir a su iglesia. Y saben, no es complicado. Vamos a su iglesia. ¿Por qué envían a los drogadictos contigo? Bueno, salimos, Tis y yo fuimos a pastorear como pioneros de nuestra primera iglesia en Santa Fe, Nuevo México. Y lo creas o no, el primer edificio que construimos se llamaba Henry's Liquor and Meat Market. Y era una licorería y carnicería que estaba cerrada, donde se juntaban pandillas. Los primeros chicos, las primeras personas que ganamos para el Señor eran drogadictos que vivían bajo el puente cruzando la calle. Y en 3 años vimos a 6,000 adolescentes entregarles sus vidas al Señor y ser bautizados en el Espíritu Santo. Y el periódico hizo una historia sobre nuestros chicos, de dónde estaban y lo que pasaba. Y los jueces en el área de Albuquerque, Santa Fe, toda el área, comenzaron a llamarme y recuerdo que un juez me dijo esto: oímos que tu programa es el único programa que funciona. Y dije, muchas gracias. Y agregó, ¿cuál es tu programa? Y dije, entregarle tu vida a Jesús, ser bautizado en el Espíritu Santo y compartir esa fe con otras personas a donde vayas. Y barrió todo el pueblo. Larry, Dios te mostró las temporadas de su línea de tiempo. Explica qué es y por qué es importante. Sí, todos sabemos, Sid, que Dios es de tiempo completo. Él es Dios cada momento de cada día. Pero las Escrituras dicen, clama al Señor mientras estás cerca. Y ya estuvimos hablando de esto en el camerino. En Dallas, donde somos pastores, el sol es el mismo sol 365 días del año. Pero la intensidad de ese sol es diferente en agosto que en enero. El mismo sol, SOL, pero está más cerca de nosotros. En los tiempos señalados de Dios, en los Moedims de Dios, ¿conoces la palabra para eso, Moedim? En los tiempos de Dios, su gracia, sus milagros, su poder, su unción, su sanidad, su prosperidad, su abundancia es más grande que en otros tiempos del calendario. Pero en los tiempos que llevan a la venida del Mesías, es ilimitado. Es la ventana abierta del cielo. Saben, uso la ilustración del ciego Bartimeo. Jesús entró caminando por las puertas de Jericó, y la Biblia dice que él pasó de largo a las personas. Ahí estaba su sanidad y su liberación, y habría pasado de largo. Pero Bartimeo dijo, no me perderé esta ventana de oportunidad. ¿Sabes? Cuando oímos en Malaquías capítulo 3, abre para ti las ventanas de los cielos. La palabra ventana no es que vivamos bajo la ventana de los cielos, sino cuando obedecemos a Dios se abre. En estos Moedims, en estos tiempos señalados, hay una ventana. Y cuando entendemos esto, cuando respondemos a esa ventana, se abre un túnel sin obstrucción desde el trono de Dios hacia lo que sea que necesites. Cuando volvamos, le preguntaré a Larry por qué estás aquí. Voy a pedirle a Larry que libere milagros y rompa la maldición que abrirá todas las bendiciones abrahámicas en tu vida. Ya volvemos. Larry, tú enseñas tal vez una de las preguntas más importantes en la Biblia. Sí. ¿Cuál es? Bueno, Jesús iba caminando con sus discípulos, y él iba caminando y giró y dijo, ¿quién dicen los hombres que soy? Y claro, sabemos lo que Pedro dijo. Algunos dicen esto, algunos aquello. Pero luego Jesús hizo la pregunta más importante.
dijo, ¿quién dices tú que soy? Y la respuesta de Pedro fue, eres el Cristo. Lo que tú y yo entendemos, pero muchos tal vez no entienden, es que Jesús es un judío, hablando con otro judío, haciendo una pregunta judía y obteniendo una respuesta judía. Cuando él dijo, ¿quién dices que soy? Casi puedes ver a Pedro diciendo, ahora lo entiendo. Pedro tenía la respuesta correcta. Tú, Yeshua, eres el Mesías. El Mesías. Sí. Y el Mesías es el ungido. Y el ungido en hebreo significa dos cosas. Es la carga que se quita y el yugo que se destruye. Y eso es tan importante porque todos los cristianos lo reciben como la carga que se quita, la paga del pecado Cierto. es muerte. Recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Él quitó mis pecados, pero Él también destruye el yugo. Cuando ves a Jesús en Yom Kippur, el día de Yom Kippur, y puse esto en el libro para que las personas lo entiendan, en Yom Kippur ellos no le llevaban un sacrificio al sumo sacerdote, llevaban dos. Un sacrificio era la sangre derramada para que los pecados se rompieran, que fueran quitados. Pero el segundo sacrificio era para romper las maldiciones. Jesús no solo vino para perdonarme de mis pecados, Él vino para romper la maldición familiar, esa maldición generacional de drogadicción o de ira o violencia o lo que sea que haya. Cuando Pedro dio su respuesta, tú eres el Mesías, no solo estás aquí para temporalmente perdonarnos los pecados, estás aquí para romper toda maldición. ¿Y qué fue lo que pasó el día de Yom Kippur, cuando la maldición fue quebrada? Luego, cuando el sacerdote entró al lugar santísimo, él roció la sangre 7 veces. ¿En cuántos lugares Jesús derramó su sangre? 7 veces. Así que lo sabemos y sí, por eso es tan importante que las personas entiendan estas profecías bíblicas, porque estamos a punto no solo hacer que se rompa la maldición de la drogadicción o la maldición de nuestra familia o la maldición de nuestras finanzas. Nos desharemos de todas a la vez. Ese torrente, como dijiste. Estamos en esas profecías bíblicas nos están gritando. Estamos en ese tiempo ahora. No hay nada que no pueda hacer y que no haré. Tu libro nuevo. Sí. Las 7, me gustan esas 7 profecías vivas. ¿Por qué las llamaste vivas? Porque están pasando justo ahora. Son las predicciones de Dios de imposibilidades que pasarían en el futuro. Y si oyeron a Larry bien, dice que la razón por la que las llama profecías vivas es porque tú y yo y Larry estamos vivos para ver que pasen frente a nuestros ojos. Y si eso no hace que tu fe sea un torrente, entonces el torrente del cielo y la gloria te golpeará de todas formas. Pero ¿y si tuvieras ambos? Ha tenido muchos milagros, porque ha sido una bendición para el pueblo judío y los cielos se han abierto en su vida. Tu nieto tenía un tipo raro de leucemia. No hay cura ni oportunidad. Se rindieron. Sí. ¿Qué pasó? Estábamos en Jerusalén para la apertura de la embajada y estábamos con los oficiales del gobierno de Israel, los oficiales del gobierno de Washington en una cena. Sonó el teléfono de uno de los hombres de Washington y dijo, mi esposa tiene una profecía para ti. Y en resumen ella dijo, pastor, sé que están ocupados, sé que es tarde en Jerusalén, pero Dios me dijo que tenía que llamarlo ahora y darle esta palabra. Y la palabra es que el león rugirá desde Jerusalén. Y dije, ¿qué significa eso para ti? Y ella dijo, no lo sé, pero Dios dijo que tenía que decirle ahora. Y creemos que el león en Jerusalén está rugiendo y colgamos el teléfono. Eso pensaría yo. Sí, y 2 minutos luego mi hijo llamó. Nuestro nieto, que tenía 7 meses, se llama León, y llamó para decir, papá, ¿podrían orar? Vamos al hospital. León no se siente bien, algo anda mal. Cuando volvimos a Estados Unidos, habían hecho estudios, los encontré en el hospital para niños. Estábamos en el cuarto, entraron los doctores, las enfermeras, el capellán, y dijeron, León tiene una forma muy rara de leucemia. Tiempo después nos dijeron que jamás habían tenido un niño que se recuperara de este tipo de leucemia. No. Y de inmediato comenzamos a orar. Teníamos amigos en todo el mundo cristiano, teníamos judíos y rabinos en todo el mundo orando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob para el milagro de León.
3 semanas después nos llamaron y dijeron, escuchen, hicimos las pruebas de esto 20 o 30 veces antes de llamarlos. Llamamos a los 5 o 6 mejores doctores de cáncer de niños en el mundo. No hay ningún registro de otro niño que tenga eso. Ningún historial médico en la historia del cáncer en niños. León tiene, número 1, no tiene el gen malo y descubrimos que casi todos en el mundo tienen el gen malo. Él no tiene el gen malo, pero tiene un gen del que no tenemos ningún registro de nadie de su edad que lo tenga. Y lo llevó de nunca ha habido un niño que sobreviva a esto a 95% de cura. Y eso fue hace 2 años y medio. Él está sano, está grande, fuerte, feliz. Y comenzaron a llamarlo el gen de Dios y el gen del león. Y hablamos ¿Realmente lo llamaron? ¿El doctor lo llamó así? Estaban en el hospital llamándolo el gen del león, el gen de Dios. ¿Podemos hacer pruebas? Había una chica ahí, una chica judía, quien era enfermera, y ella se conmovió tanto con esto que iba a hacer su primer viaje a Israel. Y llevó el nombre de León al muro de los lamentos y oró ahí. Y ella dijo, cuando estaba orando por León y vi el milagro que Dios hizo en León y yo estaba en el muro de los lamentos, dijo, invité de nuevo a Dios a mi vida. Lo que Dios hizo por mí lo hará por ti. Ese milagro, podemos decirle a cualquiera que lo que sea que enfrente, no importa que enfrente, sé que Dios puede hacer algo que nadie ha hecho. Quiero que ores. Vaya, tu fe es súper alta. Amén. Quiero que Larry ore por milagros y si hay algo de antisemitismo que hayas cometido en alguna manera, método o forma, o un ancestro que ha cometido en cierta manera, método o forma, Larry va a romperlo porque nuestro Mesías se volvió maldición para que no tengas que llevar ningún castigo de las maldiciones. ¡Tan maravilloso! Larry, ora. Padre, dijiste que lo que atemos en la tierra está atado en el cielo. Venimos en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu de enfermedad. Atamos todo espíritu de adicción. Atamos todo espíritu del enemigo que ataca a tus hijos de cualquier forma y liberamos por la sangre de Jesús en los 7 lugares que Jesús derramó su sangre. Liberamos sanidad, libertad y liberación y bendición y unción. Padre, si el Hijo los libera, serán libres de verdad y te daremos toda la alabanza y toda la gloria a ti, que eres el Dios que nos tocará ahora en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos ahora que rompas cada maldición de racismo, rompas cada maldición de antisemitismo. Sabemos que tu palabra dice que bendecirás a los que bendicen a Israel y maldecirás a los que maldigan a Israel. Rompemos la maldición de estar en contra de la nación de Israel. Liberamos la bendición. Al estar con la nación de Israel, hablamos bendición sobre cada persona judía y sobre la nación de Israel en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Amén.